Patricia Poleo en Agárrate, opinión estremecedora. Buenas noches, feliz semana. Estamos comenzando el día de hoy, pues vamos a hacer un recuento de este triste fin de semana después de los ataques terroristas a Francia. Pues la verdad es que el mundo entero estuvo lamentando los hechos y esperando cuáles eran las respuestas o cuáles serían las respuestas de los jefes de Estado sobre esto. Vamos a ver el reportaje que La Voz de América ha hecho sobre la respuesta, la dura respuesta, firme respuesta del presidente de Francia, François Hollande, acerca de cuál va a ser la posición de Francia frente al terrorismo. Vamos a verlo. En un acto histórico, el presidente François Hollande se dirigió al Parlamento en el Palacio de Versalles, declarando a Francia en guerra con el grupo extremista autodenominado Estado Islámico, luego de los ataques terroristas en París que provocaron la muerte de alrededor de 129 personas. Il constitue une agression. Estos son actos de agresión en contra de nuestro país, en contra de nuestros valores, en contra de nuestros jóvenes, en contra de su estilo de vida. Fueron llevados a cabo por un grupo de yihadistas pertenecientes a Daesh, que está en contra de nosotros, porque Francia es un país de libertad, porque somos la patria de los derechos humanos. El mandatario francés delineó la estrategia militar que llevará a cabo Francia para combatir y eliminar al Estado Islámico, tras la peor arremetida que vive la nación luego de la Segunda Guerra Mundial. Así que le pedí al Consejo de Seguridad que se reúna a la mayor brevedad posible para adoptar una resolución en la que se muestre la voluntad común de luchar contra el terrorismo. En este sentido, Francia intensificará sus operaciones en Siria. La policía francesa y belga ha realizado alrededor de 160 redadas antiterroristas sin éxito en búsqueda del octavo sospechoso, Abdelhamid Abaoud, considerado el cerebro de la planeación de los ataques que sacudieron a París el pasado viernes. Residentes en la capital francesa regresaron a las escuelas y trabajos este lunes tras un minuto de silencio en memoria de las personas que perdieron la vida en los atentados. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington. Bien, en Nueva York, que es una ciudad que ya vivió esta tragedia, se solidarizó con las víctimas de París. Vamos a ver el trabajo de La Voz de América sobre esto. Cientos de personas se dieron cita en Washington Square Park en Nueva York como parte de los actos de solidaridad en los Estados Unidos con las víctimas de los ataques terroristas de París. Con la bandera de Francia y cantando el himno nacional, manifestaron el sentimiento de tristeza que tienen. Muy triste porque pienso a todas las personas que están muertas. No solamente turistas franceses hicieron parte de este evento, al que también atendió el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio. Algunos de ellos residentes provenientes de países latinoamericanos, quienes aseguran esto es algo que les preocupa, en especial viviendo en esta ciudad, la cual se encuentra en estado de alerta. Nos preocupa y viviendo en Nueva York, pues uno siempre está pendiente de cualquier información con respecto a cualquier ataque que se podría dar. Pero bueno, lo importante es siempre mantener la calma, seguir las instrucciones. Esperamos que no suceda algo más y pues principalmente que se respete la vida. Esto es una lección para todos, que nuestras diferencias no importan y no hay que tener ni vivir con temor porque Dios es grande y nos ha dado la luz y el amor para seguir adelante. Los presentes dejaron mensajes así como flores en solidaridad con las víctimas de este ataque terrorista que para muchos no solamente es contra Francia, sino también contra el resto del mundo. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York. Y el grupo de los 20 que está conformado por las naciones desarrolladas, por primera vez hace un pronunciamiento contra el terrorismo. Vamos a ver también La Voz de América lo que tiene sobre esto. En el encuentro, los líderes mundiales prometieron estrechar los controles fronterizos, aumentar el intercambio de información de inteligencia y restringir las actividades de financiamiento del terrorismo. Pero los expertos indican que hubo pocos indicios de un cambio drástico en la estrategia contra el autodenominado Estado Islámico en Siria. Pero como lo indicó el presidente anfitrión, Recep Tayyip Erdogan, hubo una conclusión positiva.
Tal vez uno de los más importantes resultados de la cumbre de Antalya será el hecho de que los países del G20 están ahora exhibiendo una fuerte postura contra el terrorismo. En reuniones cara a cara al margen de la cumbre se desarrollaron otros temas. Tras participar en una de ellas con el presidente ruso, el primer ministro británico, David Cameron, dijo que la brecha en el enfoque con Rusia sobre el futuro del presidente de Siria se ha reducido. Lo insté a trabajar con la comunidad internacional para apoyar una transición en Siria sin el presidente Assad y su despiadada brutalidad. Debemos encontrar una manera de trabajar juntos para poner fin a esta lucha y concentrarnos en el objetivo que todos compartimos: destruir el malvado culto a la muerte que es ISIS. Los líderes del G20 adoptaron además una normativa para favorecer la transparencia fiscal y dificultar la ingeniería impositiva de grandes compañías, además de una regulación bancaria para evitar futuros rescates de la banca. Luis Alberto Facal, Voz de América. Bien, y por supuesto, los más afectados en este momento, o uno de los más afectados con lo que producen este tipo de ataques, son los refugiados, las personas que están solicitando asilo en Europa, que temen que haya represalias después de estos ataques. Vamos a ver el reportaje de La Voz de América sobre esto. En el poblado macedonio de Tabanovce, cerca de la frontera con Serbia, un refugiado reacciona a la noticia de los ataques terroristas en París. Considero que es algo muy malo. Como refugiados queremos una buena vida y no mala. Es difícil. Podría ocasionarnos problemas ir allá. Tras los ataques en Francia, grupos defensores de derechos humanos como Amnistía Internacional están dedicando gran parte de sus esfuerzos a alertar sobre la estigmatización de los refugiados que buscan asilo en Europa. Necesitan ayuda y en gran medida millones de personas huyen de los mismos tipos de violencia por parte del Estado Islámico que a nosotros nos preocupan. Así que tratarlos como si no tuvieran derecho a pedir asilo por los horribles crímenes en París solo se suma a la injusticia de lo sucedido. Musulmanes de todo el mundo han utilizado las redes sociales y hashtags como soy musulmán o no en mi nombre para intentar contrarrestar las reacciones negativas, algo que está resultando efectivo según la directora de Seguridad y Derechos Humanos de Amnistía Internacional, Naurin Shah. Son muy importantes para contrarrestar los mensajes de miedo y odio que se dan en tiempos así. Estamos viendo a figuras públicas diciendo cosas que parecen muy irresponsables y muy imprudentes con respecto a categorizar a todos los musulmanes o personas del Oriente Medio como responsables de los ataques. Shah también envió a los gobiernos este mensaje. No queremos ver que los horrendos crímenes que deben ser investigados y castigados sean usados como un pretexto para que los gobiernos asuman más poder y lleven a cabo más matanzas, detenciones y vigilancia en secreto. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington. Bueno, ISIS ya ha amenazado el día de hoy con que la próxima ciudad que va a ser atacada es Washington. Así que Estados Unidos está, por supuesto, en estado de alerta. Vamos a ir un corte al regreso. Vamos a hablar de lo que yo hice el fin de semana. El fin de semana estuve todo el sábado y todo el domingo leyendo un libro. Un libro que vamos a analizar el día de hoy. ¿Con quién lo escribió? Se llama Los Brujos de Chávez. Y las revelaciones que tiene ese libro, pues realmente son insólitas. No tengo mucha autorización del autor, que es David Placer, periodista venezolano-español, de decirles lo que hay en ese libro. Pero vamos a ver qué logramos, porque lo que se revela ahí es candela de verdad y además es un libro escrito, muy bien escrito, con una hilación muy fina de la historia combinada con todas estas artes de la magia, la brujería, la santería, todas estas cosas que son míticas. Vamos a hablar de todo eso al regreso y vamos a tener también aquí en el estudio a Carlos Valdés, que es un experto en esta religión de la santería, Yoruba. Ya regresamos con Agárrate. No te vayas. Agárrate con Patricia Poleo. Agárrate con Patricia Poleo.
Regresamos con Agárrate. Ya estamos en el estudio con Carlos Valdés. Usted googlea Los Brujos de Chávez y lo primero que aparece es Carlos Valdés. Aquí está con nosotros ya en el estudio para comentar la entrevista que le haremos a David Placer. David Placer es el periodista venezolano español que ha publicado el libro Los Brujos de Chávez. Durante sábado y domingo estuve leyendo Los Brujos de Chávez, que lo bajé en Amazon, pero a partir de hoy usted va a poder comprarlo en físico, que a veces a uno le gusta más el papel. Yo realmente lo recomiendo. Es una de las mejores lecturas que he hecho en los últimos tiempos. Es un libro que da cátedra de varios temas, temas que son además tan populares, tan debatidos, a veces de forma informal y de forma hasta irresponsable. Es una investigación periodística que armada con una literatura realmente apasionante, porque uno no lo puede soltar, y además va hilando lo que ha sido la historia de Venezuela desde hace 16 años, la va hilando de una forma que uno ni siquiera se da cuenta que le están diciendo qué pasó y cuándo pasó, porque el ingrediente de todo esto de la magia, de los brujos, de las cartas astrales, de las apariciones, del espiritismo, pues le da un toque como de realismo mágico que de verdad hace del libro algo fascinante. Lo digo de verdad, no solamente porque tengo aquí al autor vía Skype desde España, David Placer. Buenas noches, David, ¿cómo estás? Buenas noches, Patricia. Bien, trasnochado un poquito, pero contento de hablar de mi libro, claro. Sí, sabemos que es muy tarde para ti, son muchas horas de diferencia. Bueno, David, una de las cosas que yo sentí ahí es que eso es un libro dentro de otro, o sea, son historias dentro de historias, pero al mismo tiempo están hiladas, las puedes leer por separado, pero tienen una hilación, una vinculación una con otra, son productos, y me disculpas antes de que comencemos la entrevista, porque yo quiero primero aclararles que esto es una investigación, esto no es chisme, esto ha sido de verdad trabajado durante mucho tiempo. Y yo quiero mostrar, David, la lista de las personas que tú entrevistaste para armar este libro, ¿no? Vamos a comenzar, de algunas tenemos imágenes, de otras no. La lista es larga, por lo menos la que yo fui anotando mientras iba leyendo, a lo mejor se me escapa a alguien, seguramente se me escapa a alguien. Está Erma Marsman, que fue amante de Hugo Chávez durante los 10 años que Hugo Chávez estuvo conspirando. El aporte de Erma a esta investigación es fundamental. Yo he hablado y he entrevistado a Erma, la he entrevistado muchísimas veces, he hablado muchísimas veces con ella, pero hay datos que ella aporta aquí que yo creo que nunca los había revelado. Maripili Hernández, que también fue amante de Hugo Chávez. Aquí la pone él educadamente y caballerosamente como amiga, etc. Maripili fue amante de Hugo Chávez. Raúl Isayas Badual, todos sabemos quién es. Nedo Panis, que fue el financista y compañero de Hugo Chávez cuando comenzó su campaña, y después, tal como aparece en el libro, fue absolutamente olvidado por Chávez. Monseñor Mario Moronta, a quien han calificado como el obispo de Chávez, y de hecho Chávez una vez dijo que él era su candidato a cardenal. Freddy Bernal, uno de los seguidores más, digamos, más violentos del chavismo, de los más duros, de los más extremos, por decirlo de alguna manera. Jesús Paiva, que es un sacerdote babalao. Armando Regalado, que es el presidente de la Asociación Pro Defensa de Familiares del difunto del Cementerio General del Sur. Benito Delgado, que es santero en las Minas de Baruta, una zona popular en Caracas. Rafael Plaza, diácono del Cementerio del Este, que es el cementerio, creo que me equivoqué, creo que es el Cementerio del Sur y no del Este. Exacto, es el Cementerio del Sur. Carlos Valdés, que lo tenemos aquí presente. William Benavides, jefe de los Tupamaros. Noé Márquez, del Grupo Madera, el Grupo Musical Madera en Venezuela. Ramón Barrios, que fue director en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía. Manuel Díaz Álvarez, párroco de la Iglesia de Santa Paula, que es la Caridad del Cobre en Caracas. Pastor Orlando Fernández, que fue un político venezolano. Adriana Asi, la astróloga Adriana Asi, @muy mona, ha sido una tuitera que se ha dedicado a estos temas esotéricos también. Andrea Caricato, que también es astróloga. Diosdado Cabello, Jorge Rodríguez,
Y además en la lista está Elizabeth Sánchez, un personaje sumamente interesante, amiga de Hugo Chávez, que la describe aquí en el libro David, pero de una forma, porque eso es otra cosa, el libro es tan descriptivo que usted no necesita ver imágenes, porque uno siente que está en los cementerios, uno siente que está en los lugares que él, porque además visitó los lugares, no es que le contaron, sino que David estuvo en cada uno de los lugares que describe en el libro. También está en las entrevistas Benito Salgado, que es santero de las minas de Baruta, ya lo mencioné. Está, a ver, ¿quién más? César Bermejo, portavoz de la Iglesia Evangélica en Venezuela, Germán Ramírez, el padre Pablo Gregorio Aguilar del Templo de Guanare, el padre Degni Terán también de Guanare. Bueno, eso creo, a lo mejor me salté algunos, David. Bueno, yo creo que los principales, digamos, los has mencionado. Lo primero que quiero que me digas es, primero, ¿cómo se te ocurrió este libro? ¿De dónde salió la idea? Bueno, yo había, siempre me había causado una cierta curiosidad saber hasta qué punto toda la rumorología que se tejía alrededor de Hugo Chávez y su inclinación hacia las ciencias ocultas, hacia este mundo del espiritismo, era real y hasta qué punto eran simple, bueno, ficción popular. En alguna biografía de Hugo Chávez aparecía alguna entrevista documentada donde se reflejaba que esto podía ser verdad. Y mi primera intención fue hacer un reportaje para algún diario en España, en las fechas que yo visitaba Venezuela de vacaciones. Pero conversando con el periodista Juan Carlos Zapata, que seguramente debes conocer, Patricia, claro. Director de consapata.com, que es la web para la que yo soy corresponsal desde Madrid, la web venezolana, él me convence de que no debo perder el tiempo en hacer un reportaje y que esto no es un reportaje sino un libro. Ahí es que yo comienzo realmente a indagar con algunos santeros que habían trabajado para el gobierno chavista, que habían hecho actos realmente políticos y religiosos. Y comienzo a indagar, a escarbar y me doy cuenta que sí, que hay material para un libro y además que yo acostumbrado a trabajar casi toda mi carrera en España, me doy cuenta que en Venezuela, a pesar de la censura, de las dificultades que hay, a la gente le gusta hablar. Y para mí fue realmente muy... muy gratificador saber en que en cada entrevista me llevaba algo nuevo. No, te iba a decir... algún dato impactante. Te iba a decir que no es así tampoco. Mira, David, tuviste la habilidad de extraer información, porque no todo el mundo habla con tanta facilidad. Yo creo que eres un gran entrevistador y un gran investigador, porque lograste obtener información que a lo mejor a otro periodista o a cualquiera no se lo dan. Y eso es bien importante. Yo creo que eso fue clave en el libro. Bueno, yo creo que nuestra labor como periodista siempre es empatizar con el entrevistado y claro. Más que una entrevista yo tuve conversaciones con todos ellos. Procuré no sacar grabadora en ningún caso, de modo que la conversación fuera muy distendida, ¿no? Y eso tal vez se refleja en el resultado final. Y te iba a preguntar, en muchos casos no fue una entrevista. Mira, fueron muchas entrevistas. Sí, te iba a preguntar, si me imagino que ibas anotando, porque hay detalles tan descriptivos de los sitios que visitaste que yo digo, bueno, o grabó o les tomó fotografía y después los describió, porque es que ¿cómo tanta memoria para tanto detalle pequeño y grande, ¿no? De lo pequeño a lo más grande. Bueno, sí, las fotografías con el teléfono móvil hoy día es muy fácil, ¿no? Registrar, y sí procuré en el viaje que hice por toda Venezuela, sitios que nunca yo había conocido de mi propio país y los conocí y sentí una fascinación, muy profunda al conocer los Andes, al conocer los llanos, al conocer los ríos donde estuvo Chávez. Procuraba fotografiarlo todo, sí, eso es verdad, eso es un recurso que utilicé. Fíjate que hay cosas que yo, para la gente que es escéptica y dice eso es mentira y tal, hay entrevistas que coinciden con entrevistas que yo he hecho, ni siquiera entrevistas, sino que yo, por ejemplo, he conversado con Erma Marsman muchísimo porque me llama mucho la atención el papel que ella jugó con Hugo Chávez y cómo terminó esa relación.
Y Herman me dijo muchas cosas a mí que también te las contó a ti que están en el libro. O sea, sé que hiciste el trabajo. O sea, si fuera un examen, te digo, lo hiciste. El caso de Orlando Fernández, que es un personaje político que mucha gente de hoy en día no se acuerda, ¿no? Gente joven como tú, por ejemplo, no se acuerda de su actividad política, pero cuando yo cubría Congreso, Orlando Fernández era diputado y lo mejor que él podía hacer por los periodistas, cuando venía el Día del Periodista o en el cumpleaños, Navidad, era invitarnos a Sorte. O sea, el viaje que él proponía siempre era a Sorte, que es la montaña donde se hace brujería en Venezuela, donde pasan más cosas de estas místicas, ¿no? Con Orlando Fernández me pasó algo muy curioso, y es que al entrevistar a los brujos de Sorte, una de las sacerdotisas de la montaña, yo siempre, para intentar contrastar la información, siempre le preguntaba detalles muy concretos. Por ejemplo, a una de las sacerdotisas le pregunté quién había llevado a Hugo Chávez. Si una persona me dice un nombre concreto, yo voy, lo entrevisto y corroboro eso. Y me dijeron el nombre de Orlando Fernández, que él fue el hombre que llevó a Hugo Chávez a Sorte a hacer rituales allí. Claro, si él tenía que montar una agencia turística para ir a Sorte, porque no tengo que a todos nos invitaba a ir a Sorte, es su lugar favorito. Ahí está la foto de Orlando Fernández, que yo lo recuerdo muchísimo por eso. Mira, David, vamos a ir un corte y al regreso vamos a hablar un poco de lo que la santería, yo sé que tú no quieres revelar muchos datos del libro, por cierto, que el último capítulo estoy en shock todavía, casi que no puedo empezar el programa porque lo leí ya y me quedé, porque da explicaciones de la eternización en el poder de Hugo Chávez, no voy a decir más nada. En el libro, el último capítulo podría explicar, dirían algunos, por qué Chávez tuvo tanto tiempo en el poder y sigue estando en el poder, porque prácticamente hay gente que habla de él como si estuviera vivo. Pero quiero que hablemos de lo importante que fue la santería, y aquí quiero que participes tú, Carlos, en la infiltración de la Fuerza Armada en Venezuela por parte del G2 cubano. Esta parte yo también quiero que Carlos Valdés participe, que está aquí con nosotros. Ya regresamos con Agárrate, David Placer, y Carlos Valdés está con nosotros aquí en el estudio. Agárrate con Patricia Poleo. Agárrate con Patricia Poleo. Regresamos con Agárrate, estamos vía Skype con el periodista y escritor David Placer. Escribió los libros de Chávez. Ya a partir de hoy usted puede adquirirlo en Amazon en físico, pero si no, lo puede bajar en su tablet, en su equipo. Así lo leí yo durante el fin de semana. Está con nosotros en el estudio Carlos Valdés. Carlos, antes de entrar nuevamente con David, él hace prácticamente un estudio en el libro de cómo el G2 cubano infiltra la Fuerza Armada venezolana a través de la santería. Los santeros que consultaban, no quiero dar mucho detalle porque David se va a poner bravo conmigo, los santeros que consultaban a los oficiales y hacían prácticamente un historial del oficial con todo lo que el oficial les contaba, les revelaba y les confesaba, ¿no? Buenas noches, Patricia, gracias por invitarme a tu programa. Mira, gracias por venir. Es tradicional en Cuba que siempre han habido avalados, han habido santeros que trabajan con el gobierno cubano. De hecho, la famosa Asociación Nacional Yoruba de Cuba, el Centro Cultural Yoruba, que es el que ha ido promoviendo un poco la práctica de nosotros ligada con el gobierno, a la primera persona que pusieron a dirigir aquello era Sergio Corrieri. Sergio Corrieri era un oficial que todo el mundo sabía, un actor de televisión, muy buen actor. Tuvo series muy buenas en Cuba, tuvo mucha fama en Cuba. El señor todo el mundo sabía que era el Ministerio del Interior. Llegó una primera a Sergio Corrieri y lo convierten en Babalao. Públicamente ya Sergio Corrieri hicieron la ceremonia de Babalao y Sergio Corrieri que empieza a dirigir eso. Ya fue abiertamente, siempre se ha sabido que toda persona que estuviera ligada directamente con el gobierno cubano, sea extranjero o residente, cubano residente dentro de Cuba, que fuera a consultarse con alguien, tenías un 99% de que G2 viniera. Si no trabajabas para ellos, te ponían a trabajar para ellos porque te chantajeaban. Tienen diferentes maneras de hacer que tú lo hagas o por tu propia voluntad o lo tienes que hacer obligado. O te forman algo para que esa persona no vaya más a tu casa y vaya a casa del que le interesa a ellos. Ellos te dirigen a donde te quieren llevar. Y es muy común, ahora tú te fuiste a consultar conmigo y cuando yo te consulte yo sé tu vida y milagros. Yo sé tus gustos en la intimidad, yo sé si tienes proceso de enfermedad, yo sé tus medicamentos, yo sé tu alimentación, yo sé todo.
Y si alguien quiere saber lo que le interese por Y si inteligencia... estás conspirando o no estás conspirando. Eso es muy importante. Muy importante. Entonces, ahí es donde se amarran los comunistas para, de una manera u otra, tenerle un seguimiento a todos esos oficiales, a todos esos generales. Ahora yo me he enterado aquí de personas que viven aquí en la ciudad de Miami, cuando me dicen quiénes son los nombres de sus padrinos, son oficiales de G2 cubanos. Abiertamente lo ponen en la página de ellos, de las medias sociales, en Facebook, donde sea. En la ciudad de Miami está de visita mi padrino. Cuando usted investiga la historia del padrino que te pone, es un teniente de la contrainteligencia, es un, ¿me entiende? Sí, por Cara cierto son que hablando- oficiales retirados ahora. Ahora, sí. Pero todo el mundo sabe cómo funciona. Por cierto, David, que hablando de esto de los padrinos, a mí me sorprendió también, como tú explicaste, esto de los padrinos en la santería, porque además, ¿cómo los ahijados tienen que mantenerlo? Yo no sabía eso, que cada vez que cumplen años hay que llevarles dinero, por lo menos hay un tipo de padrino que es así, ¿no? No eso es un buen negocio, ser un padrino. No. ¿Cómo es No eso? es que tienes que llevarme un buen dinero a mi casa, David. Es el día del cumpleaños de santo del padrino, el día del cumpleaños del santo del hijado tiene que ir a la casa del padrino con un plato blanco, 2 cocos Exacto. y 2 Eso lo velas explica bien David y ahí. un derecho económico. El derecho económico va desde 1 centavo a la cantidad que te dé la gana de poner. Lo que quiera, usted quiera, pero poner. generalmente el padrino se le quiere tanto que se le da mucho dinero. Si tu padrino es bueno, si tu padrino te ha resuelto serios problemas en la vida, los regalos son muy buenos en ocasiones. David, un tema que tú tocas que bien detallado es lo que ocurrió con la exhumación de los restos de Bolívar, ¿no? Dejando todos estos cuentos que ha habido de que tú prácticamente hiciste un trabajo científico sobre esto. Bueno, tanto como científico sería una exageración, pero sí hablé con muchos santeros, con muchos paleros, que es la rama de la santería que trabaja con huesos humanos, con restos, y hay un convencimiento generalizado de que ese acto científico que vendió el chavismo fue algo mucho más que eso. Y fue un acto que fue utilizado por Hugo Chávez para supuestamente empoderarse, absorber, asumir parte de las cualidades que tenía Simón Bolívar en vida. Y es un convencimiento que es muy profundo dentro de los propios santeros del chavismo, que han trabajado, es decir, no son santeros opositores, no son personas, digamos, con una tendencia política contraria al régimen, sino todo lo contrario. Es decir, personas chavistas, profundamente convencidas del proceso político venezolano y que opinan y que creen que sí, que hubo algo mucho más allá, ¿no? Y no voy a dar más detalles porque creo que sería bien que se leyera también, ¿no? No, es que hay que leerlo porque realmente lo que podamos decir aquí nunca es lo mismo que leerlo. Carlos, ¿es cierto que la cantidad de muertos que ha habido de las personas que estuvieron presentes en esta exhumación de los restos de Simón Bolívar haya sido por esa razón, por ese acto de... Yo quiero hacer una aclaración a David. Paleros y santeros son 2 cosas diferentes. Claro, no, y David lo que explica la mayoría de los santeros sí. practicamos el palo, pero son 2 religiones africanas totalmente diferentes. Él lo explicó bien en el libro. Que todas las personas que tuvieron que ver. ¿Tú eres palero? Yo soy palero. O sea, que tú trabajas con huesos humanos, con restos humanos. Sí. ¿Y de dónde los obtienes? ¿Los compras es legal, es legal. Aquí en Estados Unidos se vende legal, hasta por internet. Cualquier persona puede entrar en internet y te lo mandan desde Haití con todos sus papeles, nombre, apellido, dónde vivía, cómo falleció. Aquí en la ciudad de Miami hay universidades que los venden. Aquí había una tienda muy famosa en Biscayne, que tú ibas ahí por cierta cantidad de dinero y te vendían una canilla, lo que tú quieras, la parte que tú quieras, con sus papeles, que tú quieras. Bueno, con sus papeles legales. Es distinto en Venezuela y también David lo describe bien porque cómo han desmantelado el cementerio Desmantelan los del cementerios. Sur para obtener... Hay personas que son inconscientes y no tienen ni tan siquiera ética social. Eso de ir a un cementerio y romper una tumba porque me da la gana, eso no se trabaja así. Acuérdate que esto es como los mecánicos. Buenos, malos, peores y que no sirven. Hay también personas en nuestra religión que hacen cosas totalmente incorrectas. David, de esta investigación, ¿qué fue lo que más te impresionó? Porque el libro lo impresiona a uno. Hay cosas del libro que impresionan, ¿no? Que a veces que no hay que leerlos estando solo. Por ejemplo, hubo cositas ahí que me asustaron. ¿Qué fue lo que más te impresionó de la investigación? Bueno, yo creo que uno de los aspectos clave que desvela el libro es
que yo pude presenciar el salón, bueno, los salones donde en Miraflores se realizan actos de espiritismo. Esto cuando me lo cuenta a mí un santero allegado al gobierno, yo no le di mayor crédito, es decir, pensaba que era una fabulación más de esas que corren por todas partes, ¿no? en Venezuela. Pero cuando pude ir al Palacio de Miraflores y entré al salón que me había comentado este santero, no daba crédito a lo que yo estaba viendo. Es decir, huesos de animales, flores, caramelos, velas, es decir, salones llenos de unos objetos totalmente extraños para un salón presidencial. Y mi sorpresa es mayúscula cuando los responsables de ese salón reconocen abiertamente, sin ningún tipo de tapujos, sin esconderse, que allí se realizan actos de espiritismo. David, con esta investigación tuya, esto deja de ser un chisme, porque bastante que se habla de esto, pero no había nadie que hubiera corroborado in situ el asunto. De manera que esto que ha descrito David, lo que encontró en ese salón, eso es lo que usa, sí. Cuéntame qué tipo de... ¿Qué es lo que yo creo que David vio? Porque no he leído el libro, fíjate, no he leído el libro, esta noche lo empiezo a leer. Hay que leerlo, sí. Yo soy uno de los primeros que lo va a comprar. ¿Qué es lo que creo que describe el señor? David está describiendo todo un proceso de lo que nosotros decimos un cuarto de santo. Los objetos que él tiene, debe haber visto son lo que nosotros llamamos soperas, que son los recipientes donde viven nuestras deidades. Lo que él habla de caramelos es un elegua que vio, que es la única deidad que siempre se le ponen que caramelitos, dulcecitos, para que esté contento contigo, te abra los caminos. El elegua es la deidad que se encarga de darte la posibilidad de moverte en la vida, de que tu vida progrese, de la movilidad que uno necesita en la vida. Es el igual y generalmente se le ponen caramelos. Perdón que te interrumpa, los caramelos recuerdo que los caramelos estaban encima de la espada de Simón Bolívar. Ay, mi madre. ¿Eso qué significa? Bueno, sin ánimo de ofender y que ustedes son venezolanos y no se disgusten. De Venezuela me han llegado las locuras más grandes del mundo. Eso es una locura. Eso de ponerle caramelos a la espada de Simón Bolívar. No veo ningún motivo de ponerle caramelos a la espada de Simón Bolívar porque de verdad que... Porque ¿para qué? ¿Para qué? No hay ninguna ceremonia que te diga que le pongas un machete o una espada a caramelo. ¿Cómo es lo que yo creo? Fanatizados con la idea de Bolívar, vamos a endulzar a Bolívar como si Bolívar fuera una deidad más africana, con cosas al estilo africano que no tienen nada que ver. Bolívar en su espiritualidad era católico. Sí, eso también está bien reflejado en el libro, ¿no? Este tema de Bolívar, del uso de Bolívar, y desde el principio se habla del tema de cómo Chávez estaba fanatizado con la figura de Bolívar y se creía el sucesor, etcétera, o que tenía el alma de Bolívar adentro, esas cosas. Un momentico, Patricia, mira. ¿Ustedes se acuerdan cuando al principio de las entrevistas de Hugo Chávez, siempre Hugo Chávez salía delante del mismo cuadro de Bolívar? Bolívar parado con su espada y eso. Yo sé que ese cuadro estaba trabajado por la parte de atrás con unas cosas que nosotros los paleros le decimos firma, que son ciertos dibujos que se hacen, que es para captar 100% la atención de la persona que te esté mirando. Y las personas, por eso se quedaban embobecidos con Bolívar. Eso yo lo dije en una entrevista. Tiene que haber buscado esa entrevista, que le puedo decir que después con qué periodista es. Eso está ahí puesto, en la entrevista está. Y es verdad, los venezolanos se quedaban hipnotizados así mirando aquello. Y no era Hugo Chávez, era lo que estaba detrás de Hugo Chávez. Mira, David, hay una cosa en el libro que a mí me pareció muy importante, porque es como van de la mano o van paralelos el catolicismo y la santería. Y como ese juego que hay, incluso hay algunos sacerdotes católicos que como que lo admiten, otros que para ellos es inadmisible, pero tú vas mostrando eso, pero magistralmente, ¿no? Y al final lo que se muestra es que Chávez como que regresa a las raíces católicas, con las visitas que hace a los templos, al Santo Cristo de la Grita, después a Guanare. Yo lo vi de esa manera. No sé si tú cuando hiciste la investigación lo viste de esa manera, que Chávez quiso regresar al catolicismo. Sí, totalmente, Patricia. Él, de hecho, todos los santeros que lo rodeaban, según su propio círculo, no se vieron en el periodo final de su enfermedad. Es una cosa curiosa que él intenta regresar, puede ser a sus raíces católicas,
y es cuando él, después de que es sometido a una operación quirúrgica en Cuba, regresa a Venezuela. Lo primero que hace es visitar al Santo Cristo de la Grita en el estado Táchira. Sí. Luego, después de otra operación, también visita a la Virgen de Coromoto en Guanare. Y es, digamos, él rompe con todo lo que había venido haciendo con anterioridad, no sé si arrepentido o de alguna manera intenta regresar, digamos, a los santos de sus padres, de su familia, ¿no? Porque él siempre decía a la Virgen de mi madre, a las ánimas de la sabana, siempre tenía en su discurso una connotación, digamos, muy mágico-religiosa, pero relacionaba específicamente la religión católica con su tradición familiar. Y eso es lo que hace en los últimos días de su vida. Vamos a ir a un corte y al regreso vamos a continuar hablando de este tema. Estos eran 3 segmentos, o eran 2 segmentos, pero vamos a hacer 3 porque no, hay cosas que no quiero dejar inconclusas y quiero que Carlos Valdés nos explique un poco eso del regreso al catolicismo por parte de Hugo Chávez. Ya volvemos con Agárrate. Agárrate con Patricia Poleo. Agárrate con Patricia Poleo. Regresamos con Agárrate. Estamos tocando este tema tan interesante de la brujería. Los brujos de Chávez se llama el libro, lo escribió David Placer, que lo tenemos vía Skype, él está en España. Y aquí en el estudio tenemos a Carlos Valdés. Carlos, habla en el libro como que él al final, Hugo Chávez, pues retorna a la religión católica. 2 templos importantísimos en Venezuela recibieron su visita. El templo del Santo Cristo de la Grita y el templo de la Virgen de Coromoto en Guanare. ¿Eso es así, que se regresa de la santería y ya no se es santero? Yo difiero del término regresó al catolicismo. ¿Qué sucede? Quien tenga más o menos una visión de lo que sucedió, se acuerdan que en los últimos tiempos en Cuba se le dieron 2 tambores. Uno fue en una feria que hay en Cuba y el otro fue en una casa. En el centro de Yoruba se dieron 2 tambores que hasta Papa Ongarica fue el que los tocó, que murió. El babalao que dirigía los tambores que le tocaron a Hugo Chávez falleció inexplicablemente y inesperadamente. ¿Qué es lo que yo creo de que haya visitado esos lugares que ustedes están mencionando? Ahora, por ejemplo, Patricia, tú eres hija mía. Tú decidiste meterte en la religión de nosotros, en la religión católica, tú sabes, la religión Lucumí, y en una consulta te sale tu abuela o tu bisabuela a defenderte por una situación que usted tiene en la vida en ese momento, y nuestras deidades te mandan a rendirle culto al espíritu de tu abuela. ¿A dónde tú vas a ir a hacerlo? Tú tienes que ir a la iglesia católica, claro, a rezarle ahí con el cura un Padre Nuestro, un Ave María, porque tu abuelita no entendía de la religión nueva que tú estás practicando. Eso es lo que yo creo que pasó en el caso de Hugo Chávez. De regresar al catolicismo nunca fue, así abiertamente como se puede considerar, porque todo el mundo se recuerda cuando el momento de su muerte, que hubo un periodo donde se cerraron ciertas personas dentro de Miraflores a hacerle una ceremonia, que llevaron al ataúd para allí, y todo eso es la ceremonia del Ituto, que es la ceremonia que nos hacen a nosotros los practicantes de nuestra religión cuando fallecimos, para darle un seguimiento al espíritu, que el espíritu vaya hacia el cielo, que coja luz, al estilo nuestro. Si Hugo Chávez se hubiera retirado de nuestra práctica religiosa, esa ceremonia no se le hace. David. Sabes que hay muchos santeros, Carlos, que intentando teorizar, digamos, las diferencias de una religión y de la otra, tú ahora mismo puntualizabas que la rama palera no es exactamente lo mismo que la santería, y a mí me llamó la atención haciendo esta investigación que cada santero te da una definición teórica diferente. Es decir, yo creo que no hay, digamos, un consenso en la definición teórica de estas religiones, pero al margen de esto, yo creo que sí es muy patente. Hugo Chávez manda a llamar a los curas, a los párrocos católicos cercanos a su madre, a su familia, durante sus últimos días. Y de hecho se le hace la unción de los enfermos, que es un rito católico muy arraigado, se le hace en Caracas. Lo confiesa Mario Moronta. Mario Moronta, sí señor, que te iba a decir, yo no quería decirlo, pero lo dijiste tú,
Que aquí se aclara ese asunto de si murió en Cuba o murió en Venezuela, en el libro también. En el libro se aclaran muchas cosas que hasta ahora han sido como que incógnitas de la gente, ¿no? Eso me pareció fundamental, ¿no? Que Mario Moronta diera ese testimonio de que los santos óleos se le untaron en Venezuela y a un muerto no se le untan santos óleos, tiene que estar todavía vivo. Exactamente, ese sacramento, digamos, vital en la vida de Hugo Chávez, pues sí lo recibió en Caracas. Quiere decir que murió en Caracas, que según este testimonio. Correcto. David, en el libro, además, tú hablas de, se habla mucho de santería, pero se habla de espiritismo. Hay una persona aquí a la que no hemos mencionado, que es Cristina Marsman, la hermana de Herman Marsman, que fue la primera persona que le echó las cartas a Hugo Chávez, o por lo menos en el libro tuyo eso es lo que aparece. Y ella le advirtió 25 años antes que iba a morir. Sí. Esto fue, bueno, y así comienza el libro, fue una consulta que él nunca olvidaría. Y no solo no la olvidaría él, una predicción que también recuerda a Arias Cárdenas, que recuerda a Raúl Baduel, que recuerda a la amiga Elizabeth Sánchez y que recuerda a Herman Marsman, una persona indispensable, ¿no? para esta investigación. Entonces todos ellos recuerdan que Hugo Chávez quedó muy marcado por esa premonición, ¿no? que le hizo Cristina aquel día, en 1987. Y una vez que él fallece, pues todos comienzan a recordarlo, ¿no? Comienzan a recordar aquel episodio, ¿no? Aquella noche en la que Cristina Marsman le dice que se va a morir antes de los 60 años. Y fue, creo que, un año antes de los 60 años o algo así, que murió Hugo Chávez. Creo que a los 58, ¿no? Sí. Sí. Dime una cosa, la última parte, por supuesto, no la voy a revelar. Pero es un secreto que dos personas se llevan a la tumba y me parece que es fundamental. O sea, yo creo que después que la gente lea esto van a pasar cosas, ¿sabes? Después que la gente lea el final de tu libro van a empezar en la búsqueda de ese secreto que dos personas se llevaron a la tumba. Es probable. Y de hecho yo creo que alguien ya lo ha intentado. Ya ha intentado buscar ese secreto. Así es. Carlos, habla también David en el libro de la santería como una religión capitalista, más del capitalismo que del socialismo, por la forma en cómo se maneja. Fíjate, mira, mi religión no está enmarcada en ningún sistema social. Mi religión nació de los esclavos, de ahí pasamos a vivir dentro del capitalismo, la época capitalista de Cuba, hasta que llegó el comandante y mandó a parar, llegó Fidel al gobierno y tuvimos que vivir una etapa dentro del comunismo. No sé en qué concepto específico de capitalismo o socialismo le da a nuestra religión. Quizás sea porque cobramos. Sí. Hay un signo que nos pide que tenemos que cobrar, porque ahora tú fuiste a mi casa, hacerte la ceremonia que te dé la gana. Las malas energías que tú te quites se quedan en mi casa. ¿Cómo me las quito yo? Claro. Yo tengo que cobrar por mi trabajo. Yo tengo que recibir. Nosotros, la mayoría de los que nos dedicamos 100% a esto, trabajamos los 24 horas del día, los 7 días a la semana. Nosotros no tenemos vacaciones, nosotros no tenemos un Social Security que se nos pague cuando nos retiramos. Nosotros nunca nos retiramos. Nosotros nos retiramos cuando estábamos viejitos o nos morimos o vamos perdiendo nuestras cualidades por enfermedad, por lo que sea. Entonces, yo tengo que cobrar. Yo tengo 2 hijas que mantener, yo tengo una esposa que mantener. Es como el pastor de la iglesia. Claro. Yo no he visto que nadie le diga a un pastor que vaya a trabajar de mecánico o que vaya a trabajar de enfermero. Sí, ese es tu trabajo. Mi trabajo es ese y yo necesito, yo percibo de ahí la manutención de mi familia. Que hay personas que cobran cosas excesivas, pero también es en vista a esto, ahí sí es capitalismo puro. Yo le pongo el precio a mi mercancía que me dé la gana. Claro, y cada si yo te digo que mi consulta son paga. $1000 y tú me las quieres pagar, la cosa no está en el precio, que es lo que yo siempre le explico a las personas, no es el precio que tú cobraste, es la efectividad que tú tengas, sea de gratis o sea cobrado. Si tú me haces una consulta de gratis y me dices 5 disparates, perdimos el tiempo y la fe. Si tú me cobraste $1000 por una consulta y fue una consulta súper efectiva como esa que le hicieron a Hugo Chávez, que le dijeron usted se muere antes de los 60, es también pagar los $1000. Que no era una santera, pero era una mujer una cartomántica, una espiritista. Exactamente. Carlos, ¿cuánto tiempo estuviste tú, David, cuánto tiempo estuviste tú haciendo la investigación? ¿Cuántas veces fuiste a Venezuela? Porque tú vives en España. Sí, fue una investigación exhaustiva porque yo empecé cuando Hugo Chávez todavía estaba vivo.
empecé en diciembre del año 2012. Entonces, justo este diciembre cumplen 3 años, ¿no? del inicio de este trabajo. Y estuve casi 6 meses en Venezuela haciendo las entrevistas y, bueno, haciendo todo el trabajo de campo. Y luego tuve que escribirlo, pues, aquí compatibilizando con mi trabajo en España. Por eso se ha tardado tanto, digamos, en ver luz, ¿no? este libro. Pero yo creo que salió en el tiempo perfecto de Dios. Además, te metiste en sitios bien peligrosos, porque cuando uno ve que te metiste, por ejemplo, en una oficina en San Agustín, de los sitios más peligrosos de Caracas, ya estuviste tú para entrevistar a la gente en el sitio donde la gente, en su hábitat, pues. Sí, en su espacio, natural, digamos. Y el cementerio, que es un espacio muy peligroso en Caracas, donde hay atracos prácticamente a diario. Realmente es un sitio, yo nunca había estado en el Cementerio General del Sur y se percibe la inseguridad en el recinto. Y bueno, prueba de ello es que las tumbas que están allí son profanadas prácticamente a diario, y también las personas que van a visitar a sus seres queridos al recinto. Los atracos son una cosa también de cada día, y yo creo que ese ambiente de inseguridad se vive en el cementerio. Es una lástima que realmente un recinto como un camposanto como ese esté en esas condiciones, tan malogrado, tan deteriorado. Una de las notas que tomé leyendo el libro es que solamente esa parte, ese capítulo del cementerio da para un documental. O sea, lo describes de una forma que eso, nada más del libro, da para un documental. El estado en el que se encuentra el cementerio y las cosas que ocurren dentro del cementerio, hasta las palabras del sacerdote que está ahí en la capilla. O sea, todo da para un documental. Carlos, ¿por qué los santeros no pudieron salvarle la vida a Chávez? Mi criterio, yo estuve presente en cierta parte de su vida religiosa. Hugo Chávez no se guió por las predicciones que le dijeron los santos. Las deidades nuestras le dijeron a Hugo Chávez que no podía convertirse en un dictador. El signo de Hugo Chávez, que era osbarairoso. Cuando tú le das a Ifá, es osbaracoso. Hay una parte, un poema, un refrán, una parte de osbarairoso dice que lo que usted no haga por su vida, lo que usted no haga por su casa, por su cuerpo, será en detrimento de su salud y acortará su vida. Realmente, Hugo Chávez lo que hizo fueron disparates. Hugo Chávez, nosotros los religiosos, tenemos el categórico ejemplo de una persona que llegó a ocupar un gran poder en un país y lo malogró. No obtuvo el resultado positivo. ¿Por qué? Por su manera incorrecta de pensar. Si Hugo Chávez... Y cuando esas cosas pasan, los santeros o el padrino... se supone no que tu padrino te reprima. Pero estamos hablando de un presidente que era un dictador, que era una persona que no se le podía decir la verdad en la cara. Y también tienes que ligar ahí que sus padrinos eran comunistas. Sus padrinos, mira Patricia, yo, Carlos Bardén, quien venga a consultarse conmigo, me importa poco si eres del Partido Republicano, del Partido Demócrata, o comunista, o un musulmán. A mí me interesa poco. Yo te tengo que decir lo que dicen las deidades. Claro. No todas las personas trabajan así. Y en muchos casos, como el del señor Hugo Chávez, te tratan de manipular lo que dicen las deidades en beneficio personal de él y de su grupo circundante. Acuérdate que los padrinos eran cubanos, gente de la seguridad del Estado, los babalaos, muchos de los babalaos, menos el que le hizo santo, el famoso Apito. Ese es un pobre de la calle. Que aparece en el libro. Las demás Patricia, personas. Algo curioso en la investigación es que hay múltiples versiones, ¿no? sobre distintos acontecimientos, ¿no? alrededor de Hugo Chávez, pero el hecho de que Hugo Chávez haya sido bautizado, tenga como padrino a Changó, esto no lo duda nadie, y si no lo puede decir Carlos Valdés también. En esa coincidencia. Changó, dinos las características de Changó. Changó una vez a mí me dijeron que era hija de Changó también. No, eso no es así, eso es una ceremonia. Eso es una ceremonia. Changó es el rey de nuestra religión. Changó se le da la fuerza del poder del rayo, el poder del trueno, la electricidad. Es un hombre con mucho valor, fue un gran guerrero. Sí. Eso, entonces, ¿qué sucede? Changó y Hugo Chávez es Hugo Chávez. Yo tengo coronado Osbatalá. Osbatalá es Osbatalá. Yo soy Carlos Valdés. Si yo me creo que yo soy Carlos Valdés, como Hugo Chávez se creyó que era Changó, ese es el final. Esos disparates que hacía. Mira dónde dejó el país. Exactamente. Lo que te quería ahorita. Sí.
Los padrinos tenemos la obligación de decirte la verdad, Ajá. pero si los que están alrededor tuyo están Engañándote. pendientes de una causa política, te van a decir lo que usted considere, lo que usted quiere, y el beneficio, al final Cuba terminó beneficiada. Mira Venezuela, la crisis económica que tiene, como dejaron ese país destruido, y Cuba está resolviendo su problema. Absolutamente. Absolutamente, es decir, que los babalaos cubanos trabajaron muy requete bien. Cumplieron su función, ellos cumplieron con Cuba. Bueno, David, excelente tu libro. La verdad es que quise dedicarle casi todo el programa a eso. Una de las cosas que se resaltan ahí con detalle es lo desleal, las deslealtades de Chávez, lo desleal que fue Chávez con quienes estuvieron con él cuando Chávez no era nadie. Y son casos aislados además, no es que se pusieron de acuerdo para echarte el cuento, sino que tú llegaste a ese punto también y que me parece bien importante. ¿Cómo abandonó a la gente que estuvo con él en los peores momentos o en sus momentos, cuando no era nadie, pues, cuando no era nadie? Sí, todos los que iniciaron el camino de la conspiración con él terminaron apartados, absolutamente todos. Elizabeth Sánchez, Herman Marma, Nedo Panis, bueno, que me consta como el Nedo Panis estuvo con él, que le daba la tarjeta, que todas esas cosas a mí me constan mucho de las cosas que publicaste en el libro. Así que vamos a invitar a leerlo, ya está en Amazon, no tiene, pero desperdicio alguno. Gracias, David. Muchas gracias, Patricia. Buenas noches. Bueno, de verdad que el libro es, tienes que leerlo. Yo voy a hacer todo lo posible ¿Estás porque lento? los santeros lo lean. Estoy lento, estoy No, y hay que leerlo, estás lento, tienes que leerlo. Gracias, Carlos. Muchas gracias a ustedes. Siempre me encanta tenerte aquí en el programa. Bueno, me despido hasta mañana. Recuerden que el cuidado del cabello solamente se pone en manos de expertos. Carlos Llero Tramonte es uno de ellos. Su página web es www.turred.com. A través de esa página web hacen su cita. 954-732-1485 es su teléfono celular. Y los accesorios que luzco en este programa son todos diseñados por Jackie Rosenthal. Ahí tienen ustedes el taller de Jackie, acaba de cumplir un año. Da sus clases de orfebrería. Además tiene unas piezas bellísimas bañadas en oro y tiene unas imágenes religiosas espectaculares. Si vas con una amiga te ganas una clase gratis. Ahí está Jackie impartiendo sus clases de orfebrería. El teléfono de Jackie Rosenthal es el 954-708-9300 y su dirección 15946 West State Road, 84 Sunrise en Weston. Me despido hasta mañana. Patricia Poleo en Agárrate, opinión estremecedora.